Hola, mi nombre es Richard Terán. Es un gusto poder compartir y tener este tiempo de parte de mi testimonio en relación a mi vida de manera personal en cuanto al venir a Cristo y a su vez mi desarrollo y mi preparación teológica y el ministerio, ahora pues sirviéndole al Señor. Bueno, la realidad es que el inicio de mi vida en el caminar cristiano fue aproximadamente hace unos 11 años, en lo cual tuve la oportunidad de venir a la fe en una iglesia pentecostal de la cual mi hermano era el pastor, y por la gracia de Dios pude conocer al Señor Jesucristo. Evidentemente, en el transcurso de mi caminar cristiano crecí bajo el conocimiento de la doctrina pentecostal. Evidentemente, hubo momentos en los cuales me relacioné con todo esto y tuve prácticas en relación a lo que los carismáticos creían y practicaban. Pero a lo largo del tiempo nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, a ver algunas cosas en la palabra de Dios que ella misma señalaba y algunas contradicciones que tenían que ver propio con el ministerio en el cual nosotros estábamos, en este caso el pentecostalismo. Gracias a Dios, mi hermano comenzó también a tener deseos por la palabra de Dios. Comenzamos a estudiar y en algún punto en particular, algo que impactó mi vida fue en una emisora que conocí a un autor que es el doctor Stephen Davis, donde él estudiaba y predicaba expositivamente el libro de los Hechos. Y en un punto me vi confrontado con la realidad de que algunas cosas que practicábamos nosotros en realidad no eran conforme a la palabra de Dios. Y en todo eso recuerdo que él citaba varias veces a un autor, y ese autor era John MacArthur, y entonces me gustaba cómo él lo citaba, y decidí ir a una librería, y recuerdo tanto que encontré un libro que ese libro era El Ministerio Pastoral. Desde ahí fue el inicio de mi conocimiento en cuanto a él, y evidentemente comencé a leer y estudiar algunas cosas que impactaron mi vida y me daba cuenta que algunas cosas no estaban haciéndose bien. A lo largo del tiempo entonces continuamos y seguimos estudiando la palabra, y un evento en particular recuerdo que fue una conferencia donde se hablaron de las doctrinas de la gracia, y recuerdo tanto que fue impactante para mí y para mi hermano el saber que Dios de manera clara ha elegido para salvación, y entonces nosotros pudimos en la gracia de Dios poder abrazar las doctrinas de la gracia. En relación a mi vida en cuanto al tema de la realidad propia de mi preparación teológica, fue algo muy hermoso, porque yo cuando comencé a leer este libro de John, vi que ahí había un instituto, un seminario, que era el Master Seminary, y entonces me di cuenta que quería prepararme porque quería trazar la palabra de Dios con fidelidad, y resulta que entonces vi que era un poco distante para mí y habían algunas limitaciones para poder yo llegar hacia allá. Pero oraba al Señor porque me diera la oportunidad de estudiar en un lugar para que yo pudiera interpretar la Biblia correctamente. Por providencia de Dios y por un milagro divino, diría yo, en un momento en particular, mi hermano, que tengo uno en Quito, él me escribió y me dijo que había una conferencia en Guayaquil, y esa conferencia iban a traer como invitado a Henry Tolopilo, quien era el que traducía a John MacArthur. Y resulta que nos emocionamos mucho con mi hermano y averiguamos dónde era eso, y fue en un lugar aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil, Colón y Tulcán. Nos enteramos del asunto, nos inscribimos en la conferencia y vinimos a este lugar que es conocido como Berea, esta iglesia, porque ha sido de bendición para mi vida. Entonces vinimos aquí, estuvimos en la conferencia, tuve la oportunidad de conocer entonces en ese día a Sixto Dormi, quien expuso en ese tiempo, y en ese día anunciaron acerca que se iba a establecer un instituto en este lugar, y fue muy emocionante para nosotros, porque nosotros dijimos, vamos ahora sí a estudiar la palabra de Dios. Ellos han estudiado allá en el Master Seminary donde estaba John, y ahora iban a trabajar acá con personas que se prepararan para que pudieran servir mejor. Y resulta que ese fue mi inicio en el estudio teológico. Yo vine aquí al Apex, donde tuve la oportunidad de estar aquí junto a este hermano, pues que comenzó solo a comenzar a enseñar hermenéutica, y comenzamos a saber cómo interpretar la palabra de Dios. Y han pasado aproximadamente 5 años, 6 años, donde se añadieron otros maestros en los cuales
nosotros hemos sido edificados por medio de lo que ellos han enseñado. Y algo que ha impactado mi vida en relación a la realidad de lo que yo puedo entender del Apex es el hecho de la fidelidad de aquellos que enseñan la palabra y todo lo que implica el hecho que el conocimiento tiene que estar relacionado propio con una vivencia en la vida diaria, y nosotros hemos sido impactados con todo esto, y la verdad que la teología, la apologética, la historia y todo lo que hemos podido contemplar en este proceso y este tiempo en el cual hemos estado estudiando ha sido de mucha bendición. Feliz porque en realidad ha sido un impacto en mi vida, en el ministerio donde estoy ahora mismo, saber que tengo que predicar la palabra de Dios fielmente y que esa es mi responsabilidad, y saber que esa verdad tengo que llevarla en obediencia a mi vida y practicarla para que yo pueda ser un ejemplo para los que están bajo el cuidado nuestro. Es una bendición, y evidentemente pues si alguien me preguntara, a alguien aquí en Guayaquil, alguien que esté fuera de esta ciudad, que si quisiera estudiar para saber cómo interpretar correctamente la Biblia y predicarla de forma expositiva, sistemáticamente, como es propio que debe de hacerse un ministro de Dios, predicar todo el consejo de Dios, yo les recomendaría el Apex. Sé que quienes enseñan y quienes están dando estas clases son hombres serios que aman la palabra y que en realidad se comprometen con explicar el texto fielmente y a su vez aplicarlo a su vida. Y evidentemente tenga por seguro que seguramente si usted se compromete disciplinadamente a querer fielmente obedecer lo que Dios dice, al cumplir el ministerio, al trazar con precisión la palabra y guardar la verdad, será de bendición. Eso sería una de las maneras en las cuales yo diría que presentaría al Apex como una buena opción para poder estudiar y prepararte teológicamente.